Bueno, hermanos, el domingo pasado estuvimos renovando un poco nuestro entendimiento, al menos el mío, no sé el de ustedes, pero prácticamente durante la semana aprendí a perder el miedo a la palabra esclavo, porque en serio tenía pensamientos distorsionados acerca de lo que es el esclavo, y ahora puedo decir soy esclavo de Cristo. Tranquilo, sin temor, sin pensar que otros van a pensar mal de mí por estar diciendo eso. Hemos aprendido y Dios quiera que también ustedes hayan podido meditar en la semana y también hayan renovado su entendimiento ante la palabra libertad, ese engaño de la libertad que el mundo nos enseña, y que hayan podido concluir en su meditación, en su examinarse cada uno de los que estuvieron expuestos a la palabra. Pues el domingo dije que hay dos tipos de esclavos, no hay otros. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Entonces, ¿de qué lado están? Y Dios quiera que ustedes hayan meditado en esta semana acerca de su posición delante de Dios, y si alguno se ha visto que no es esclavo de Cristo y sí todavía sigue siendo esclavo del pecado, que también hayan podido ver a Cristo, porque fue Cristo quien vino al mercado de esclavos a pagar un precio alto para rescatarnos. Él pagó con su vida y con su sangre para rescatar a esos esclavos y llevarlo con Él, para que estén con Él para siempre. También aprendimos un poco acerca de la palabra amo, que es alguien que está en autoridad, y la palabra esclavo, que era alguien que está bajo autoridad. Y de alguna manera llegamos a la conclusión de que el creyente, si está en un lugar y se relaciona con alguien que está en autoridad, debe ser obediente, debe respetar a la autoridad, ya sea en el hogar, los hijos con sus padres, deben respetarlos, honrarlos. Lo mismo pasa en los trabajos, deben respetar a sus jefes y trabajar como para el Señor. Y así también en la iglesia, en todo ámbito, debemos ser respetuosos, no solamente para vernos bien ante las personas, sino para obedecer a nuestro Dios, porque es Él el quien dice deben obedecer a sus amos. O sea, deben obedecer a aquellos que están en autoridad, y más aún si son creyentes. Si el que está en autoridad, si tu jefe es un creyente, no lo subestimes por ser creyente, debes honrarlo y respetarlo, y tu trabajo que sea aún mejor para él. Y decíamos qué tan importante es nosotros recibir esta instrucción y poder responder a cada enseñanza que venimos aprendiendo, porque no todos, hermanos, no todos en la congregación iban a recibir o aceptar o iban a creer y someterse a estas enseñanzas que el apóstol Pablo le había enviado a Timoteo por carta. O sea que en la multitud de gente hay muchos pensamientos. Yo no puedo ver las intenciones del corazón, no puedo conocer los pensamientos de cada uno de ustedes, pero lo que sí debo hacer es exponerles toda la verdad y desear y orar por cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que puedan responder en fe. Pero la realidad es que en una multitud de gente también hay personas que resisten a la verdad. Y es por eso que el Señor, guiando a Pablo, escribe y dice: sométanse a las autoridades, porque someterse a las autoridades es someterse a Dios. Lo mismo pasaba en la iglesia de Éfeso. A todos no les iba a caer bien la instrucción de Pablo. A algunos no les iba a gustar escuchar acerca de la verdad, porque la verdad muchas veces, o en su mayormente, confronta nuestras vidas. Es como que nos exige un cambio.
nos exige un renovar nuestros pensamientos, nos exige un olvidarte de vos mismo y hacer que la luz de Cristo resplandezca en tu vida y puedas responder a eso. Entonces, a muchas personas no nos gusta eso. Y así también habían personas en Éfeso, en esta iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo como representante apostólico, que iba a tener que enfrentar esa situación. Y Pablo sabía que no a todos les iba a gustar esto. No a todos les gusta o son dados a responder a los diseños de Dios. Pablo, desde que empezó a corregir a esta iglesia, porque se habían distorsionado, habían estado en un desorden por la introducción de falsos maestros, falsas enseñanzas. Entonces Pablo desde el principio empezó a enseñar una y otra cosa y hemos aprendido todos esos conceptos, enseñanzas de vida cristiana, enseñanzas de vida familiar a lo largo de esta carta, y Pablo le dice, esto enseña y exhorta a los hermanos. ¿Y por qué debía seguir animando y exhortando? Porque el que no está satisfecho con la verdad, mis hermanos, el que no está conforme con la verdad, el que no ha respondido con sinceridad al Evangelio, buscará de alguna u otra manera librarse de él. El que no se sometía a la instrucción verdadera era como un arma peligrosa para el Evangelio. Era como un auto a velocidad máxima sin frenos. Era una amenaza a la santidad y a la unidad de la iglesia. Alguien que no se somete, hermanos, prestemos atención por favor, porque lo que Pablo nos va a enseñar hoy es que debe ser atendido. El que no se somete a las autoridades, el que no se somete al diseño de Dios, no se va a someter a lo dispuesto por Dios. No se va a someter al diseño de Dios en la iglesia. Entonces, de una u otra manera, va a seguir viviendo y va a influenciar a otros a rebelarse también con esas palabras. Va a decir, no, pero no es tan así para mí. Va a tener su propia opinión y no va a querer dejar de lado sus perspectivas y simplemente va a influenciar en otros. Y es peligroso. Y es por eso que este sermón lo he titulado en el día de hoy, Unidos para sostener la verdad. Hermanos, así como leíamos, iba a haber algunos que iban a enseñar otro tipo de cosas. Cosas que no se someten, que no están conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo estaba tan interesado en esta iglesia. ¿Por qué? Porque ya habían pasado la experiencia de tener falsos maestros, los cuales Timoteo tenía que corregir. Él ya les había advertido cuando se reúne con los ancianos de esta iglesia en Mileto y les dice que después de mi partida vendrán lobos rapaces, y resulta que pasó y es porque no le prestaron atención, y Pablo no se cansa de darles advertencias. Él podía haber dicho, no, yo ya les dije, ahora arréglense ustedes. Yo ya les advertí, yo ya les di consejos de día y de noche por las casas con lágrimas, así que ya está, arréglense ustedes. No, el apóstol amaba tanto a esta iglesia que dejó a Timoteo para que corrija el error y una y otra vez insiste ¿en qué? En que debían estar atentos. Y es por eso que vamos al texto ahora, vamos a empezar ahí. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña, esto enseña y exhorta, dice el final del versículo anterior. ¿Por qué Pablo debía enseñar y exhortar? Porque Pablo de alguna manera le está ratificando de que toda instrucción que él le estaba dando a Timoteo venía o viene de lo que es las verdades bíblicas, o sea, la verdad de nuestro Dios.
y que toda esa enseñanza está de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo: Timoteo, tú sigue enseñando la palabra de Dios y adviérteles de la falsedad. Pablo quería que la iglesia se mantuviera firme ante las acechanzas de hombres astutos y fraudulentos. Y Pablo también sabía que por más que Timoteo se encuentre en Éfeso, los falsos no iban a callar, no iban a dejar de lado sus ambiciones. Entonces, es por esta razón que el apóstol Pablo le da a Timoteo y a la iglesia las indicaciones para detectar o para reconocer a estos malintencionados y así poder mantenerse unidos para sostener la verdad, esa verdad que habían creído y esa verdad que habían abrazado, por la cual vinieron a la fe. Versículo 3 entonces dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa. Pablo con estas palabras, mis hermanos, no está diciendo que si en algún momento hubiera alguno que enseñara algo diferente, él no está sugiriendo alguna posibilidad, porque incluso yo buscando estos textos, por ejemplo en la NTV dice esto: puede ser que algunas personas nos contradigan. Entonces cuando yo lo leía, puede parecer como un supuesto, como posiblemente pueda pasar esto ahí. Pero la palabra puede ser o sí, la palabra sí, en el original es un condicional que indica una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea que cuando Pablo le dice si alguno enseña otra cosa, le está diciendo que como ya hay en la congregación, como es que si alguno hay, como vos mismo sabés, Timoteo, que existen estas personas ahí en la iglesia de Éfeso. Y eso por qué digo que él ya sabía de que existían estos que enseñaban y que posiblemente podían surgir más todavía, pero que ya estaban aquellos que enseñaban otras cosas. Ustedes después en sus casas revisen nuevamente si quieren capítulo 1, versículo 3 al 7, revisen capítulo 4, versículo del 1 al 5 y van a ver que la existencia de estos falsos estaba ahí adentro. Estaban ahí los que enseñaban otras cosas. En este caso solamente que Pablo está diciendo que si alguno enseña otra cosa, no está apuntando solamente a los que eran maestros, sino está dando una generalidad a cualquiera. Si alguno, no dice como en los otros versículos, estos falsos maestros. Está diciendo si alguno, cualquiera sea, ya sea hombre o mujer, si alguno enseña otra cosa, como ya estuvo ocurriendo Timoteo, es lo que le está diciendo. Espero que se entienda. Ese sí condicional, ese sí que afirma la realidad de que ya estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Si alguno enseña otra cosa. ¿De qué cosa está hablando Pablo ahí? Porque dice, si alguno enseña otra cosa, pero ¿qué otra cosa, Pablo? Esa frase, enseña otra cosa, en el griego es heterodidascaleo, que significa enseñar una doctrina diferente. O en otras palabras, es algo que está contrario a la verdadera fe. Si alguno enseña una doctrina diferente, ¿de dónde saco esta conclusión? Del original y después del contexto, como lo vamos a ver a continuación. Y la Biblia de las Américas, traducido ya desde el griego, dice, si alguno enseña una doctrina diferente. Y obviamente doctrina, cuando hablamos de doctrina en este momento, estamos hablando de la palabra griega didascalía, que significa enseñanza. O sea, cuando alguien dice, si alguno enseña
otra doctrina, o sea, si alguno trae una enseñanza distinta, una doctrina diferente a la que ellos habían escuchado, una doctrina diferente. ¿Cómo puede venir una doctrina diferente? Hermanos, estemos atentos, porque una doctrina diferente es todo aquello que contradiga a lo que Dios ya nos enseñó y reveló en su palabra. Puede que surja de entre nosotros o venga alguien que niegue la suficiencia de las Escrituras. Mis hermanos, todos hoy concluimos y sabemos que nadie debe quitar ni agregar nada a lo que ya el Señor nos ha dado. Todo el consejo de Dios, toda su voluntad ya está escrita y está en este libro. O sea, nadie debería quitar o agregar algo a la Escritura. Pero por lo que vemos en el texto, y así como incluso ocurre en nuestros días, mis hermanos, para muchos la palabra de Dios no es suficiente. Hoy nosotros podemos estar de acuerdo y gozarnos en la palabra de Dios. Hoy podemos concluir que es lo que nos ha unido a nosotros como iglesia, la palabra de Dios. Todos los que están acá vinieron por la palabra de Dios. Y nos gozamos en saber que en la misericordia de Dios hoy podemos, no porque seamos sabios, no porque somos mejores que otros, simplemente por su misericordia, hoy podemos decir que hemos conocido la sana enseñanza, la sana doctrina. Pero puede pasar, mis hermanos, que para alguno ya no sea suficiente. Puede que alguno se sienta, por ejemplo, estancado. Puede que alguno piense que no está creciendo en la fe o en su relación con Dios. O que incluso dejó de deleitarse en la palabra de Dios. Y cuando uno empieza a tener esos sentimientos, puede llegar a convencerse de que necesita algo más. Mis hermanos, el engaño del enemigo es sutil. Es por eso que debemos prestar atención. Podemos llegar en nuestra mente a concluir que la palabra de Dios ya no está siendo suficiente. Es como que ya la leí, es como que necesito algo más para crecer, necesito algo más para ser instruido. ¿Estoy diciendo con esto que no lean nada? No. Pero en su mente, en su interior, pueden llegar a sentir que la palabra de Dios ya no les enseña, ya no les edifica, ya no les alimenta. Y entonces necesitan algo más que la Biblia. Mis hermanos, debo recordarles nuevamente que la Biblia es la voz de Dios y tiene poder para penetrar a lo más profundo de su ser y transformarlos a cada uno de ustedes. La palabra de Dios es la misma palabra que en la creación dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. La misma palabra de Dios es la que emitió Jesús y le dijo a un muerto, Lázaro, levántate, y ese Lázaro salió caminando. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Y tiene tanto poder que Él nos ha traído a este lugar. Tiene poder para transformar nuestros pensamientos y darnos incluso un nuevo corazón, nuevos deleites. Pero también debes saber y recordar que si estás insatisfecho, que si estás estancado o que no te estás deleitando en su palabra, no es porque su palabra esté fallando, porque su palabra no falla. Y debes examinar, porque puede ser por tu pecado, puede ser tu egoísmo, puede ser por tus ocupaciones, o mejor dicho, por tus afanes. No estás prestando atención a la palabra de Dios. Y si eres sincero con vos mismo, vas a detectar eso porque el Espíritu Santo te va a ayudar a detectar
¿Cuál es el estorbo que está impidiendo vos deleitarte en la palabra de Dios? Y cuando lo detectes, debes arrepentirte. ¿Y sabes qué es lo que debes hacer después? Debes sentarte de una forma ilustrativa a los pies de Jesús, sentarte a escuchar sus enseñanzas, así como María se sentó a escuchar a Jesús. Puede ser que estés como Marta, afanada por muchas cosas, o afanado por muchas cosas, preocupado por muchas cosas, y después dice, no, lo que pasa es que ya no me deleito en la palabra de Dios. No, es que estás en otra cosa. No estás buscando de la misma forma al Señor, no te estás deleitando porque tu cabeza está en otro lado. Posiblemente vas a la Biblia, pero tu mente y tus preocupaciones y tus ocupaciones, tus afanes están en otra cosa. Y Jesús dijo, María escogió lo mejor. Es que eso es lo que debemos hacer. Sentarnos a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Pero la realidad es que también puede pasar que venga alguno y nos diga, en esta iglesia es todo Biblia, Biblia, Biblia. Y la verdad que no es todo Biblia, hay otras cosas más. Y con astucia puede decir, y yo les puedo enseñar. Obviamente, aquel que está distraído, aquel que está en otras cosas, aquel que es inconstante, es inestable en la fe cristiana, van a ser los primeros en ser cautivados. Y es por eso que yo les decía que tenemos que estar unidos. Tenemos que estar juntos para poder nosotros sostener la verdad de nuestro Señor Jesucristo. De otra forma también puede venir doctrina diferente. Puede ser también que venga alguien o que surja alguien que ponga en duda la existencia de Dios o que enseñen falsedades acerca de sus atributos. Cuán importante es las enseñanzas que estamos teniendo los sábados, que estamos conociendo el carácter de nuestro Dios, porque hay aquellos que hablan también de los atributos de Dios, pero de una forma distorsionada, apuntando más al hombre que exaltar a Dios. Falsas enseñanzas pueden atentar contra la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su encarnación, su muerte, su resurrección, su segunda venida. Todo está puesto en tela de juicio. Todo lo generan como una duda. ¿Será que vendrá de nuevo? Para mí que ya no. ¿Será que en serio nació de la Virgen? Y entonces empiezan a concebir todo tipo de ideas. O también puede ser que alguno pueda venir y enseñar erróneamente de la persona del Espíritu Santo. Y así también negar al Dios Trino. Todo esto va en contra de la sana doctrina. Y como dice Pablo ahí, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Puede venir de muchas formas. Y mis hermanos, ¿saben por qué tenemos que estar atentos? Porque los Gálatas fueron insensatos y cayeron ante la trampa. Los efesios descuidaron la instrucción y la advertencia. Las cartas, como les he dicho, fueron escritas a iglesias sanas y hay exhortación a estas iglesias. Entonces, hermanos, no somos diferentes. Si queremos permanecer en la verdad, si queremos sostener la verdad como iglesia, debemos estar unidos para sostenerla. De otra forma, el enemigo se irá infiltrando y un poco de levadura irá leudando toda la masa. Y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Pablo dice esto, no se está refiriendo solamente a las palabras que Jesús emitió cuando Él estuvo en la tierra, sino que está haciendo referencia a toda la Escritura.
aunque esté nombrando a Jesucristo, está haciendo referencia, y quiero demostrarle esto, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, va a usar la misma palabra. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ahora estén atentos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que la palabra de Cristo que cita ahí dice que abunda en vosotros enseñándoos y exhortándoos. Y pareciera que otra vez está diciendo solamente las palabras de Jesús. Y yo les estoy diciendo que se está refiriendo a toda la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la Escritura. ¿Y por qué asumo que esto es igual al otro? Porque miren la función de toda la Escritura. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que toda la Escritura enseña y exhorta de la misma forma que la palabra de Cristo. Entonces Pablo está haciendo referencia a toda la palabra de Dios y debemos darle gloria a nuestro Dios por su palabra, hermanos. Porque en serio, así como escucharon la palabra de Dios, la sana enseñanza produce en el creyente frutos de justicia, nos va a perfeccionar y nos guía a una vida de piedad. La palabra de Dios va a producir eso en el creyente, a una vida de piedad. Y es eso ahí que quiero analizar ahora con ustedes. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahora algo interesante, esa palabra piedad es la palabra griega eusebeia, que significa devoción, reverencia o semejanza a Dios. O sea que la enseñanza sana y saludable produce en el creyente una devoción a Dios, una sumisión a su voluntad. O sea, que de alguna manera esa semilla de la verdadera enseñanza, de la sana doctrina, va a producir un fruto, y ese fruto va a ser una sumisión a la voluntad de Dios y una dependencia de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hace la falsa enseñanza? El hermano MacArthur dice, la herejía no tiene poder alguno para producir piedad genuina. No va a producir piedad genuina. O sea que la sana doctrina tiene como fruto una vida de piedad. La falsa enseñanza también tiene su fruto. No es que no produce nada, produce. Y vamos a ver cuál es el fruto de esto. Pero primero vamos a analizar algo. El Señor Jesús en Mateo 7:18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que vamos a analizar. Ya estuvimos viendo que la sana enseñanza produce buenos frutos. Pero antes de analizar el fruto de la mala enseñanza, veamos la raíz. ¿De dónde surge? Las doctrinas falsas, mis hermanos, surgen a través de hombres que ven a la doctrina bíblica como insuficiente. Para estos hombres, la doctrina es como algo básico, nada sorprendente, nada que cautive la mente humana. Estos hombres no le prestan atención ni se proponen de alguna manera de pasar tiempo en la palabra de Dios, y mucho menos van a animar a los hermanos a que mediten y lean la palabra de Dios. Para estos falsos, la letra mata, distorsionando incluso
el pasaje este. Entonces, ¿cuál es la raíz de estas falsas enseñanzas? Pablo dice, el que enseña otra doctrina, versículo 4, que dice, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Está envanecido. Esa palabra es la palabra griega tufo. Y es interesante porque la cito en el griego porque abre un poco más mi entendimiento. O sea, es como que me ayuda a entender la mente de Pablo cuando él estaba escribiendo esto. Está envanecido. La palabra griega tufo. Está envuelto en humo. ¿Se entiende qué es eso? También se puede ver como alguien, esto sí lo van a entender, es como alguien que está infatuado. No era fácil. Hasta los niños saben qué es infatuado o no. ¿No? Bueno, voy a aclarar entonces. Están envanecidos, están infatuados. Tufo en el griego quiere decir están hinchados de orgullo. Están inflados de orgullo. Puede también traducirse como envanecerse, ser alguien presumido o engreído. O sea que cuando Pablo está diciendo que la raíz de las falsas enseñanzas vienen de hombres que están inflados de orgullo. Que no venga la palabra de Dios a la doctrina como algo coherente. Acuérdense que en ese tiempo había muchos filósofos, había muchos que con elocuencia, porque ellos buscaban elocuencia, escuchar a palabreros que dijeran y los cautivaran con sus oídos. Y el Evangelio no tiene eso. El Evangelio es sencillo. Es sencillo, pero poderoso. Entonces, estos hombres o estas personas engreídas, envanecidas, orgullosas, presumidas, eran aquellos portadores de la falsa enseñanza. Un hermano dice, su deseo, hablando de estos hombres o estas personas que están metidos en la congregación en Éfeso o que pueden incluso venir a las congregaciones, su deseo no era presentar a Cristo, sino hacer alarde de sí mismo. Sigue habiendo predicadores y maestros que están más interesados en ganar seguidores para sí mismos que para Jesucristo. Están más preocupados en presentar sus propios puntos de vista que en traerles a las personas la palabra de Dios. Y cuando yo leía esto es como que me hacía acordar a ciertos personajes que el Señor Jesucristo condenó cuando Él estaba en la tierra. Él les habló a los fariseos como aquellos que estaban inflados por dentro. Estos que decían conocer la ley, estos que decían ser maestros de la palabra. Pero Jesús los descubre. Mateo 23, capítulos 5 al 7 dice, ¿por qué hacían todas estas cosas? ¿Cuál era el motor que los impulsaba a enseñar? Dice, antes hacen todas sus obras ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos, así que no se preocupen los que están adelante. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Ahora se iban todos para allá atrás. Y escuchen, aman estas cosas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí.
rabí. El orgullo de estas personas estaba tan, pero tan inflado, que esperaban que los demás los reconocieran, los reconozcan como maestros, que los tomen en cuenta por su supuesto conocimiento. Ustedes se acuerdan que cuando él enfrenta a los fariseos, estos que leían la Biblia, algo confrontante para ellos era cuando Jesús les decía: ¿acaso no habéis leído? O sea, como a mí me está diciendo, sí, yo tengo un doctorado, ¿cómo me voy a decir que no he leído? Pero eso era confrontante para ellos, porque ellos decían conocer la ley, ellos decían saber toda la enseñanza bíblica cuando Jesús vino. ¿Acaso no habéis leído? Y entonces los confrontaba. Entonces Jesús los desenmascara a estos hombres que estaban inflados, que querían ser vistos, que querían ser reconocidos. Creían conocerlo todo, pero Pablo dice ahí en el pasaje de Timoteo, siguiendo la lectura, dice: nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esa palabra delira en el griego significa estar enfermo, tanto de cuerpo como de mente. Es un hombre sin entendimiento. Ese nada sabe es un hombre que simplemente tiene como una adicción enfermiza de sobresalir por todo medio. A toda costa, él quiere sobresalir. Él quiere ser visto. Él quiere ser reconocido como aquel que sabe. Ustedes recuerdan en el capítulo 1, versículo 7, muestra otra vez esa raíz de estos falsos. En el versículo 7 de capítulo 1 dice Pablo, hablando de los falsos, dice que estos, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. O sea, que estaban enfermos, estaban delirando, estaban ambicionando cosas y por esas cosas hablaban cualquier cosa. Como están inflados por dentro, por fuera van a ser fácilmente reconocidos porque Jesús los reconoció. Y es por eso que debemos estar atentos, porque aquel que esté inflado por dentro va a estar inflado en sus palabras, en sus enseñanzas, va a estar buscando la atención de los demás. Miren, que yo también sé. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Hablando palabras infladas y vanas, seducen a otros. Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice, hablándoles y exhortándoles también a los cristianos: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Se dan cuenta que ellos estaban agregando ciertas cosas, ciertas enseñanzas que parecieran tan espirituales. Y escuchen, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, inflado, envanecido, lleno de orgullo. Entonces estos que están inflados por el orgullo, de una u otra manera quieren ser escuchados. Y su deseo enfermizo de un liderazgo, de un reconocimiento público, de estar enfrente de los demás, hace que se vean envueltos, hace que se mezclen ¿en qué? En contiendas de palabras, dice ahí. Logomatia en el griego. Esto nos indica una lucha acerca de cosas o palabras que no tienen importancia o que no aportan a la santificación o al crecimiento espiritual del creyente. Solo infla el conocimiento.
contiendas de palabras, disputas necias. Palabras y palabras que no tienen sentido. Y como dije hace un rato, la sana enseñanza produce en el creyente dependencia de Dios, y debo agregar que produce también unidad y paz entre los hermanos. Pero el árbol malo, les dije que también tiene sus frutos. Así que una vez que vimos la raíz, ahora vayamos al fruto. ¿Qué dije? ¿Un árbol malo puede dar buenos frutos? No. Veamos entonces los frutos. Porque, mis hermanos, la doctrina falsa no puede producir unidad, más bien trae el caos a la iglesia. Por eso Pablo instruye para que aprendan a reconocer y no se involucren en aquello que no edifica. Hermanos, uno que se levanta o viene con ideas raras, ajenas al completo consejo de nuestro Dios, con el deseo de popularidad, buscará aliados en la iglesia y con palabras sofisticadas llamará la atención sobre él. Y en el intento de demostrar sus teorías y sus posiciones, producirá confusión dentro de la iglesia. Esos son frutos de la falsa enseñanza. Dice ahí, Pablo dice, de las cuales nacen, o sea, de estos hombres corruptos, de estos hombres inflados de orgullo, nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Un hermano dice esto: el falso maestro es un perturbador de la paz. Es instintivamente competitivo, sospecha de todos los que no están de acuerdo con él. Cuando no puede ganar en la discusión, lanza insultos a la posición teológica de su oponente y aún a su carácter. En cualquier discusión, el acento de su voz es el de enemistad, no el de amor. No ha aprendido nunca a decir la verdad en amor. La causa de su amargura es la exaltación de su ego, porque tiende a considerar cualquier discrepancia o cualquier desacuerdo o cualquier crítica de sus puntos de vista como un asunto personal. Entonces, él va a querer de alguna manera convencer a los hermanos o a las hermanas de que su punto de vista es verdadero, de que de esa forma podemos crecer espiritualmente. Porque en serio, yo ya lo he dicho esto, todos ansiamos crecer espiritualmente. Todos necesitamos madurar espiritualmente, ¿o no? Ante ese deseo, viene como esos curanderos o como esos palabreros que te prometen, yo puedo resolver tu situación, pero tienes que hacer esto, o debes vivir de esta forma. Y empiezan a agregar o quitar a la sana enseñanza y producen este tipo de contiendas. Versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de las tales. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento. Hombres de mente depravada. O de mente pervertida, como dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Y escuchen lo que dice Pablo. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe.
Y en Tito, capítulo 1, versículo 15 dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la conciencia. Mis hermanos, estas personas, aunque escucharon la verdad del Evangelio, la rechazaron. Aunque escucharon la sana doctrina en la congregación, no respondieron a ella. Y entonces, como rehusaron creer en la verdad por sus mentes corruptas, por sus mentes carnales, hermanos, visitas y todos los que estén siguiendo la transmisión, por cuanto estos rehusaron creer en la verdad, en la sana enseñanza, fueron privados de la verdad. Fueron privados de la verdad. Aunque estuvieron en contacto con la verdad, apostataron de ella. Dejaron la verdad por la mentira. Dejaron de seguir a Dios para seguir el dinero. Ahora las motivaciones de sus enseñanzas es ganar por medio del Evangelio. Dice Pablo en el final de ese versículo que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Sus mentes corruptas. Cuando el Señor nos enseña, así como nos enseña ahora, deben responder a la verdad. Pero estos no lo hacían, y de tal forma que Dios los entregó a una mente reprobada, los extravió de la verdad. Como dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. No es que, y en esto debo aclarar, no es que eran hermanos, no eran creyentes, dice que eran privados de la verdad. Aunque estuvieran en una iglesia de sana enseñanza, estos estaban pervertidos en su mente, ellos perseguían la falsedad, ellos eran tan orgullosos de ellos mismos como este hombre que, ¿se acuerdan que dice, 2 hombres subieron a orar? El otro estaba tan inflado, tan envanecido que dice la Biblia que cuando este hombre fue a orar, dice que oraba consigo mismo, no oraba a Dios. Oh, Señor, yo doy el diezmo de todo lo que gano, inflado por su orgullo. Y Jesús termina diciendo, aquel que se enorgullece será avergonzado. Entonces, son aquellos que están privados de la verdad, que están con su mente reprobada, faltos de fe. Entonces no es alguien que era un creyente y siendo creyente se apartó. No, era alguien que estaba en medio de la iglesia en Éfeso, escuchando la verdad, siendo exhortado, pero no habiendo respondido, fueron privados de la verdad. Y el hermano MacArthur dice, la iglesia debe tener extremo cuidado de no permitir a esos hombres diseminar su mortal enfermedad. La epidemia resultante sería trágica. O sea que la iglesia debe estar unida, la iglesia debe estar atenta, la iglesia debe procurar tener los ojos bien abiertos. Y ya como medio de aplicación para cada uno de nosotros, habiendo estudiado estos pasajes en el original, habiendo visto la exhortación y la advertencia que Pablo le está haciendo a la iglesia y así también a nosotros, hermanos y hermanas, debemos ser conscientes de algo, de que la sana enseñanza siempre será atacada, siempre, no hay tregua. Siempre va a ser atacada. Desde el principio de la iglesia, la sana enseñanza fue atacada. Lean Hechos, lean las cartas. La sana enseñanza fue atacada.
El enemigo intentará convencernos de pervertir el evangelio. Él va a intentar convencernos, hermanos. Intentará estimular de uno y de otro el orgullo de cada uno. Y les hará pensar, ustedes pueden hacerlo mejor. Es más, aparentemente están más preparados que otros. Son como las personas idóneas para el servicio, para el ministerio, inflando así el orgullo. Debemos cuidarnos de eso. Debemos tomar en serio estas advertencias, hermanos, esta instrucción que Pablo nos está dando. Porque el enemigo es astuto en introducir ciertas cosas conociendo la debilidad de cada uno. Hermanos, debemos cuidarnos y mantenernos unidos para sostener la verdad del Evangelio. Pero para sostener la verdad del Evangelio, ¿qué es lo que debemos tener? La verdad. Y con esto, hermanos, yo insisto que debemos afirmarnos en la verdad de las Escrituras. Vuelvo a insistir, hermanos, niños, jóvenes y grandes, deben meditar en la palabra de Dios, deben procurar leer todos los días, deben ver todo el consejo de Dios. Deben hacerlo. En serio, deben hacerlo. Porque de otra forma podemos ser fácilmente manipulados, fácilmente convencidos por ideas extrañas, ideas raras, que vienen vestidos de verdad y no lo son. Y por ahí alguna hermana puede pensar, bueno, pero nosotros no vamos a enseñar nunca desde el púlpito, así que no debo preocuparme tanto, porque está hablando a aquellos que enseñan diferentes doctrinas, entonces prefiero, como soy mujer, voy a estar calladita, no voy a decir nada, nunca me voy a subir a un púlpito, así que esto no me incumbe. O otro hermano puede también decir, como no creo que yo vaya a ser pastor o diácono, así que seguramente yo no voy a estar enseñando públicamente, así que esto también para mí no es tan importante. Hermanos y hermanas, no es que los que están en la enseñanza solamente son aquellos que están en riesgo, sino cualquiera que no reciba la enseñanza sana de nuestro Señor Jesucristo y la aplique a su vida. Todo aquel que escucha la verdad de las Escrituras y no la pone en práctica en su vida, no la aplica en su vida, es como que está rechazando esas enseñanzas. Y entonces, si la sana enseñanza, mi hermano, mi hermana, no te está transformando, debes tener cuidado. Porque de a poco empezarás a tener comezón de oír y te apartarás de la verdad. Aquel que no quiere recibir lo que el Señor le da, ustedes no conocen el límite. Cuando estos hombres fueron entregados a la vanidad de su mente, cuando fueron privados de la verdad, ustedes no saben cuándo pasó eso y ustedes no pueden jugar a pensar de que, bueno, más adelante capaz responda a esto. Porque no saben si es que ya el Señor les está privando de la verdad y ustedes no pueden responder porque no están aceptando la verdad de las Escrituras. La sana enseñanza debe producir cambios. Y si no lo está haciendo, debes tener cuidado. El que escucha la voz de Dios dice, no endurezca su corazón, que no sea engañado por el pecado. Deben tener cuidado, debemos tener cuidado. Porque en serio que de a poco, como esta sana enseñanza no me convence, no estoy tan conforme, no me deleita, no produce nada a mí, voy a empezar a tener comezón de oír, no voy a querer escuchar más esta enseñanza, entonces voy a ir ¿a dónde? A buscar otros maestros, porque la instrucción y la advertencia no es solamente para los que enseñan, sino para los que oyen, porque en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice,
porque vendrá tiempo, al mismo Timoteo, a la misma iglesia dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no quedarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué va a pasar cuando esto empiece a ocurrir? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es serio no responder a la sana doctrina. Por eso es que yo insistía muchas veces, insisto, que la sana doctrina no es un cartel. La sana doctrina es aquello que sale de nuestro Dios para transformar el corazón, la vida de aquel pecador arrepentido para que viva para la gloria de su Dios. La sana doctrina es vida del creyente. Se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y no está hablando de las iglesias que están ahí afuera, está hablando a la iglesia de Éfeso, nos está hablando a nosotros. Tengan cuidado, deben responder a la verdad, porque de a poco van a tener comezón de oír y no se van a estar dando cuenta y de a poco van a estar apartándose de la verdad. Es por eso que esta instrucción es para grandes, para jóvenes, para chicos. Todos deben atesorar la palabra de Dios. Todos debemos comer del alimento sólido y de la leche no adulterada de la palabra de Dios. Solo teniendo la palabra de Dios en nosotros podremos discernir la mentira y resistir al enemigo. Jesús fue tentado, pero resistió por la palabra. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. ¿Cómo es que vencieron al enemigo? Porque la palabra de Dios permanecía en ellos. ¿Y cómo podemos hacer que la palabra de Dios permanezca en nosotros? Estando unidos, todos, para sostener la verdad. No debemos, hermanos, descuidar la palabra de Dios. El enemigo es muy astuto y sutil para infiltrar el error en la iglesia. En un libro llamado Los Mártires de John Fox, cuenta que hubo un tiempo donde los templos paganos comenzaban a ser abandonados. Escuchen, y las iglesias cristianas estaban llenas. Pero por ese tiempo también, desafortunadamente, para el evangelio, varios errores se habían deslizado dentro de la iglesia. ¿Y qué es el fruto de la falsa enseñanza cuando se introduce? Dice él, los cristianos estaban divididos entre sí. Los intereses propios los dividían. Y escuchen esto, el virus del orgullo dio lugar a una variedad de bandos. El orgullo. ¿Y cómo es que uno descuida la palabra? ¿Cómo es que uno está descuidado a estas advertencias? ¿O cómo uno está descuidado a las enseñanzas del Señor? Primero, cuando dejan de leer la Biblia y meditar en ella. Cuando dejan de pedirle a Dios, Señor, dame entendimiento para tu palabra, que pueda conocer tu palabra. Cuando dejo de leer la palabra de Dios es que estoy descuidando la verdad de nuestro Señor. Segundo, cuando dejas de congregarte.
pues en la iglesia es donde puedes también ser alimentado por su palabra. Y no estoy hablando solamente de los sábados y de los domingos, sino cada vez que somos convocados, porque cada vez que somos convocados, ya sean las mujeres, ya sean los varones, la palabra de Dios es la que se comparte y es la palabra de Dios la que necesitan. Y cuando no están en ese lugar, están descuidando sus propias vidas, corren riesgo sus vidas y están afectando y están atentando contra la iglesia de Cristo. Tercero, puede decir uno, bueno, sí, yo me congrego todos los domingos, todos los sábados y todas las veces. Tercero, descuidas la verdad de las Escrituras cuando te congregas, pero no atiendes a la palabra de Dios. Y en este punto hay un gran riesgo, como decía hace un rato, porque están siendo expuestos a la verdad predicada. Y si no recibes su palabra, repito, puedes ser rechazado, puedes ser privado de la verdad por no haber atendido cuando Dios te hablaba. Y así también deben tener cuidado todos aquellos que aún están sin Cristo, aquellos que andan titubeando entre dos caminos, porque tampoco saben el límite, porque tampoco saben cuándo pueden partir de este lugar. No prueben la paciencia de Dios. Dios es paciente, Dios es tardo para la ira, pero también su palabra dice, por cuanto no quisieron honrar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y con sus cuerpos hicieron cosas vergonzosas. Entonces, si domingo tras domingo, reunión tras reunión desde la congregación, tanto los hermanos como las hermanas el día de reuniones que tienen, les llaman al arrepentimiento, arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo, y tanto niños como jóvenes y grandes están ahí, no atendiendo al llamado de su Dios, no atendiendo a la palabra de Dios, tengan cuidado. Tiemblen porque no saben cuándo pueden ser entregados a una mente reprobada. Y si hoy escuchan la voz de Dios, hoy respondan con fe a la salvación que Dios está otorgando, porque Dios llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. No dejen para mañana, no pongan a prueba la paciencia de Dios. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos, dice la Biblia. No se hagan los desentendidos. Amigos, amigas, las que estén en la transmisión, el Señor llama, como dice su palabra, es tardo para la ira, grande misericordia, que perdona todo pecado, toda iniquidad, pero que no tomará por inocente al culpable. Y si eres encontrado culpable, perecerás en una eternidad en el infierno. Es por eso que es ahora, es hoy, que debes arrepentirte y creer en Él. Y mientras tanto nosotros, hermanos, afirmemos nuestros pies en su palabra, crezcamos y maduremos. No necesitamos otra cosa. El bebé recién convertido, el bebé recién nacido, necesita la palabra de Dios. Necesitas crecer. Necesitas la palabra de Dios. ¿Quieres madurar? Necesitas la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en santidad? Necesitas la verdad de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No sean convencidos por el engaño, por esos susurros del enemigo, que hay otras cosas que pueden servirte. ¿Para qué? Para vos crecer en santidad. No, la palabra de Dios es pura, eficiente y suficiente para preparar para todo creyente y prepararlo para toda buena obra. Toda la Escritura es suficiente y debemos afirmar nuestros pasos en esto. Y es el arma que el Señor nos ha dado para esta lucha espiritual.
En Efesios dice que es la espada del Espíritu, la palabra de nuestro Dios. Y termino con este pasaje, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Que nuestro Dios nos lleve a meditar, nos lleve a estar atentos, nos lleve a estar unidos para sostener la verdad. Porque en serio, hermanos, que la iglesia es importante. Dios lo ha preparado, ¿para qué? Para preparar a todos los creyentes. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, y Él mismo, hablando del Espíritu de nuestro Dios, constituyó a unos apóstoles, ya tuvimos los apóstoles, a otros profetas, ya tuvimos aquellos que hablaron de parte de Dios, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Él constituyó la iglesia? ¿Para qué Él puso a pastores, evangelistas, maestros en la iglesia? A fin, mis hermanos, ¿quieren ser perfeccionados? Vean la iglesia para esto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta? Con astucia. Son artimañas, no son fácil detectables. Y si no tenemos la palabra de Dios, se introducirán. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, necesitamos de su palabra, que su palabra transforme nuestras vidas y que podamos vivir para la gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo.